Ahora les voy a contar una historia en la que un montón de jóvenes ilusos, intentando forjar fama y fortuna, crearon lo que pomposamente se llamó la nueva era del cómic mexicano. Fue en los años 90 del siglo pasado, aunque yo todavía siento raro al decir el siglo pasado, pero sí, ya fue en el siglo pasado, que se dio lo que se conoció como el boom del cómic a nivel mundial. Y este boom fue causado por dos grandes sacudidas, una muerte y un nacimiento. La muerte fue la super promocionada muerte de Superman, que en realidad fue una super estafa, porque a los pocos meses de que había muerto, ya andaba por ahí otra vez vivito y coleando, o vivito y volando, como sea. La otra sacudida fue un nacimiento que al resto de la humanidad le pasó desapercibido, pero para los que estábamos clavadísimos en el mundo de los cómics fue una revelación. Y fue el nacimiento de la editorial Image. La historia es la siguiente. Los cómics de la editorial Marvel estaban arrasando en ventas y eran gran parte al talento de sus dibujantes, por lo que estos talentosos dibujantes sintieron que era bastante injusto no obtener más dinero, siendo que ellos eran los responsables de las altísimas ventas. Cuando fueron a pedir un aumento de sueldo, Marvel les dijo que no, y entonces renunciaron en masa para formar una editorial independiente llamada Image, donde lo más importante fuera respetar los derechos de autor. Y por supuesto, esto nos emocionó muchísimo a muchísimos jóvenes, que empezamos a soñar con la posibilidad de crear nuestra propia editorial para publicar nuestros propios cómics y así hacernos súper famosos y millonarios. Y por eso empezaron a surgir por todas partes montones de estas llamadas editoriales independientes. Aunque para ser sinceros, estas editoriales independientes más bien eran como una especie de club de Toby, donde nos juntábamos a platicar sobre cómics, a enseñarnos nuestros dibujitos, a contarnos las maravillosas historias que íbamos a dibujar, aunque la mayoría de las veces nunca acabamos de dibujarlas y muchas veces ni siquiera empezamos a dibujarlas. Pero en fin, cuando juntábamos el dinero suficiente, lo cual era muy rara vez, imprimíamos nuestro propio cómic con la calidad de impresión más elevada que podíamos pagar, o sea, que eran bastante chafas. Pero eso sí, en la primera página de cada primer ejemplar de una editorial independiente aparecía una foto con los integrantes del equipo en pose de rockstar y acompañados invariablemente con la leyenda: bienvenidos a la nueva era del cómic mexicano. Y una de esas editoriales independientes fue La Caneca Comics. La Caneca Comics tuvo su origen como un trabajo de tesis grupal de estos tres personajes, que en esta foto miran al infinito como pensando, tenemos que crear una revista que sea la nueva era del cómic mexicano. Estos tres individuos son Tania Pasos, Octavio Romero y Carlos Hostos, o sea, yo. El nombre de la caneca fue elegido entre una no muy extensa lista de posibilidades, y fue el favorito porque la caneca es una de las tantas formas con las que el ingenio del mexicano nombra la muerte, y es el nombre del esqueleto que aparece en la novela La vida inútil de Pito Pérez, y que el protagonista elige como su novia ideal. La forma de escribir cómics fue un homenaje a las publicaciones underground, irreverentes y subversivas que se crearon en Estados Unidos en plena época hippie y que se denominaron cómics, sustituyendo la C y la S por una X. Pero en nuestro caso mexicanizamos el asunto, porque la X mexicana puede sonar a veces como sh, a veces como j, o en este caso solo como s. Y ese fue el origen de la legendaria Caneca Comics, como una tesis de licenciatura, aunque hay que aclarar que ninguno de los tres fundadores nos titulamos. Después comenzamos a reclutar aspirantes a artistas citándolos en aquella tienda llamada Comics S.A., esa donde bajaba un hombre araña por la pared,
y llegaron muchos, muchísimos aspirantes, algunos de ellos con una calidad en verdad sobresaliente, que se convirtieron en la base de lo que fue la Caneca, la cual tuvo su aparición en sociedad en 1994, mediante una exposición que causó sensación en la galería más visitada de todo México, el Metro Centro Médico. Ahora, a la distancia, puede sonar muy baboso creer que grupitos de chavos, que algunos dibujaban más o menos bien, otros más o menos mal, otros muy mal, y otros de plano ni dibujaban, pero se la pasaban platicando sobre las historias que algún día iban a dibujar, pudiéramos hacer un cambio radical en la historieta de nuestro país. Sí, ahorita suena muy baboso, pero en aquellas épocas había motivos de sobra para pensar que sí podía realizarse. Y es que junto con este boom del cómic a nivel internacional, llegaron a México dos elementos que fueron indispensables para el desarrollo de este nuevo cómic independiente. El primero eran las tiendas de cómics, que aparte de ser el aparador natural para exhibir y vender nuestros cómics, eran un punto de reunión necesario, muy necesario en esos tiempos, porque si se acuerdan, en esas épocas prehistóricas no había internet y por lo tanto no había grupos de WhatsApp y por eso teníamos que reunirnos físicamente en algún lugar para cada decisión que había que tomar y para ello las tiendas de cómics eran el espacio ideal. El segundo elemento que llegó fueron las convenciones de cómics, que se convirtieron en el espacio natural para poder mostrar nuestro trabajo ante un público masivo y para venderlo y venderlo bien. En ese ambiente y en esas circunstancias, en julio de 1995 salió el primer ejemplar, o el número cero, como se decía en ese entonces, de la Caneca Comics. Y fue todo un éxito. La presentamos en la Conque 95 y solamente en esa convención se vendieron más de 3,000 ejemplares. Y acabando la convención la pudimos meter con las dos distribuidoras más importantes del país, DIMSA, que tenía el monopolio de venta de revistas en locales cerrados, y la Unión de Voceadores, que tenía el monopolio de venta en todos los puestos de periódicos. Y así transcurrieron 3 años de gloria, donde publicamos nuestro segundo número, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, y el octavo, y el noveno, y el décimo. Recorriendo convenciones, vendiendo montones de cómics, firmando autógrafos, aceptando fotografiarnos con los fans, regalándoles bocetos, unos auténticos rockstars, admirados por los hombres e idolatrados por las mujeres. Bueno, en realidad no éramos idolatrados por las mujeres porque en esa época prácticamente no iban mujeres a las convenciones. Lástima. Ah, pero eso sí, los canecos nos hicimos legendarios por nuestra enorme calidad artística, por los espectaculares stands que presentábamos en las convenciones y por el desmadre irreverente que solíamos armar en esas convenciones. Pero, en fin, todo lo bueno se acaba. Y la nueva era del cómic mexicano no es la excepción. ¿Cuáles fueron las causas de esa debacle? Bueno, pues la principal es que queríamos hacer un cómic como si estuviéramos en Estados Unidos, pero no estábamos en Estados Unidos. En primer lugar, en Estados Unidos, desde antes que se creara el boom del cómic, ya existía una red de distribución muy eficaz que podía poner los cómics independientes en las tiendas de todo el país. Y en México no teníamos nada ni remotamente parecido a eso. Les comentaba que nuestra Caneca Comics, el primer ejemplar, llegó a los dos grandes monopolios distribuidores de revistas en México. Bueno, lo único que obtuvimos de ello fue la devolución de montones de ejemplares tan maltratados que ya solo eran buenos para venderse como papel viejo. Y ahí vimos que estos dos monopolios muchas veces retiquetaban los números, queriendo venderlos hasta 3 o 4 veces más arriba de su valor original. Y pues así como se iban a vender. Luego, las tiendas de cómics que se formaron no eran muchas y las que
existían, la mayoría eran los dueños bastante tranzas. Había que estarlos persiguiendo, yendo una y otra vez para ver si nos pagaban los cómics que se habían vendido. Y otros simplemente nunca los exhibían, porque cada cómic independiente que exhibieran les quitaba espacio para su montón de cómics gringos que traían de importación. Entonces los arrumbaban en un rincón y se olvidaban de ellos. Se cuentan con los dedos de una mano los dueños de cómics honestos que nos apoyaron, que exhibían nuestros cómics y que nos los pagaban, que es lo principal. En segundo lugar, las convenciones de cómics en Estados Unidos son verdaderas convenciones donde los autores pueden exhibir sus creaciones con la esperanza de que grandes empresas se fijen en ellos y los conviertan en un gran negocio. Mientras tanto, las convenciones de cómics en México eran simplemente un punto de venta para el público. No había empresas interesadas, no había posibilidad de hacer negocios, no había nada. Y hasta eso fue decreciendo, porque si al principio cada convención tenía su espacio para editoriales independientes, ese espacio se fue transformando en mesas de dibujantes, donde cualquiera que más o menos dibujara se ponía a hacer superhéroes gringos o personajes del manga. Y eso obviamente era mucho más fácil y mucho más lucrativo que estar creando un personaje, creando una historia para ese personaje, dibujar la historia del personaje y gastar para imprimir esa historia de ese personaje. Entonces las convenciones de cómics fueron dejando de ser ese ambiente natural para las editoriales independientes. En tercer lugar, en Estados Unidos las grandes editoriales siempre están a la caza de nuevos talentos. Y las editoriales medianas siempre están buscando nuevos proyectos para enriquecer su catálogo. Mientras que en México las poquititas grandes editoriales de cómics que todavía subsistían en esas épocas, les pasó de noche el boom del cómic. No se dieron cuenta, no les importó. Nunca jamás supieron que podrían aprovechar ese ímpetu y hacer algo con todos estos nuevos talentos que estaban surgiendo. No hicieron nada. Y así, en 1998, simbólicamente dentro de un evento en el Salón México que se llamó La Muerte del Siglo, la Caneca Comics hizo su última aparición pública. Todos los integrantes nos fuimos dedicando a otras cosas, casi todos dentro de la rama del arte, pero en labores menos desgastantes y que al menos nos dejaban lo suficiente para comer. Solo uno que otro siguió tan aferrado haciendo cómics y dentro del mundito de las convenciones. Pero, como dijo John Lennon, the dream is over. Por el momento. Porque últimamente, gracias a las nuevas tecnologías que hay, el cómic mexicano está teniendo un resurgimiento con una calidad artística que me atrevo a decir que no se había visto jamás en la historia. De las cenizas de aquella nueva era del cómic mexicano, de las manos de autores veteranos de aquellas épocas y de nuevos talentos, que hay muchos y muy capaces, están surgiendo novelas gráficas muy buenas, que ya no van a estar en los puestos de periódicos vendiendo cientos de miles de ejemplares, como pasaba en la edad de oro de la historieta nacional, pero sí están engalanando los anaqueles y los aparadores de las librerías de prestigio. Y, por supuesto, la Caneca Comics no podía quedarse fuera de este resurgimiento. Y justo ahora que se cumple un cuarto de siglo de su fundación, la Caneca Comics vuelve con sus fueros. Ya está a la venta en línea, que es como corresponde a estos nuevos tiempos, en versión digital y versión impresa, el cómic conmemorativo de los 25 años de la Caneca, donde mostramos trabajos en todo su esplendor, como nunca pudimos editarlos. Trabajo inédito que había estado almacenado, echando polvo en cajones de los escritorios, o en cajas de cartón en los armarios, o en CDs
de la computadora, ahora están a la vista del público, demostrando el por qué los artistas de la Caneca Comics fueron tan importantes. Y obviamente no nos vamos a quedar ahí, vienen nuevos proyectos, nuevos números, o sea que la historia de la Caneca Comics, que a final de cuentas es una historieta y como buena historieta, continuará.